Estimados amigos, hoy he decidido comunicarme con ustedes en vivo, en directo, porque lo que escuché el día de ayer respecto a los comentarios que el señor Arévalo hizo respecto a su defensa del cúmulo de delitos y anomalías que se cometen en su gobierno, como siempre echándole la culpa a terceros, a los que lo denuncian o a quienes lo juzgan, pero jamás reconociendo sus errores y yendo ante el pueblo de Guatemala a pedir disculpas, y por otro lado yendo ante el pueblo de Guatemala a reconocer lo que él y todo el grupo, que se le podría decir Mara que gobierna, tienen como responsabilidad ante lo que le han hecho a la nación, la burla que han tenido con el pueblo y la situación en la cual tienen hundido al país. Primero, quisiera recordarle al señor Arévalo que para que él llegara al poder, el Tribunal Supremo Electoral armó un escenario de partidos políticos. Sacó de la escena política a quien se le dio la gana, por los motivos que se le dio la gana, hasta que armó un escenario que aparentemente no era para usted, era para otro candidato, el cual en su momento se peleó con el dueño y comprador de los sistemas electorales, señor Dionisio Gutiérrez, y con el grupo de empresarios maleantes que lo acompañaron en la aventura de llevarlo a usted al poder. Usted no fue nunca ni el candidato favorito del pueblo, ni tampoco usted ganó las elecciones honradamente. El partido que a usted lo proclamó el Partido Semilla era un partido ilegal, un partido que legalmente y en derecho no existía. Recuérdese usted que nunca pudieron ustedes demostrar qué pasó con esas 8,000 firmas falsas que habían. Señor, que ya se le olvidó que ustedes pusieron a muertos a firmar, que ya se le olvidó que ustedes pusieron cédulas que no existían, que ustedes falsificaron firmas, que ustedes para inscribir ese partido, esa institución fantasma que debería de volver hasta el último centavo que el Estado les ha dado, porque ese es un robo, señor. Usar un fraude de ley como fue darle categoría de partido a una institución que no era absolutamente nada. Y esa institución cobró en su primera campaña una cantidad increíble de dinero y sigue ese fantasma como un fantasma de maldición sobre el país. ¿O usted cree que los guatemaltecos somos tan estúpidos que con un discursito elocuente delante de una cantidad de personas que nadie conoce y que los conocen dicen que más valdría que no estuvieran parados ahí? Señor, ¿usted qué cree? ¿Que los guatemaltecos somos realmente tan estúpidos que no nos damos cuenta que cada vez que ustedes cometen un crimen, ustedes salen atacando a quien los acusa, acusando al pueblo de conspiración,
acusando al juez y a los jueces de que están en el pacto de corruptos. No, señor, el pacto de corruptos yo lo aborrezco en este país, pero a ustedes los incluyo porque ustedes son la parte más significativa y grosera que existe dentro de ese pacto. Señor, ustedes no se recuerdan, y si no se los voy a recordar hoy, que ustedes no existían en las encuestas. Revisé ayer y por eso es que no salí ayer. Si había alguna encuesta en que a usted le hubieran dado alguna posición, no existe. Usted no existía en las encuestas. Y la prueba de eso es que ustedes solo ganaron alcaldía en un municipio de todos los municipios de la República de Guatemala. Nunca, jamás en la historia de ningún país del mundo se ve que una persona que no tiene más que un municipio sea ganador de una contienda electoral. Usted no lo fue. Usted ganó. Usted entró en la segunda vuelta porque los digitadores pagados por Dionisio Gutiérrez y por ese grupo que tiene en algún momento que responderle al país por el crimen que han cometido al haberlos ubicado a ustedes ilegales en la presidencia de la República, lo alteraron absoluta y totalmente el resultado de las elecciones. Señor, ustedes dicen que ustedes tienen el respaldo internacional. Perdón, usted tuvo el respaldo de un semidelincuente como el señor Almagro de la OEA, de toda la administración del señor Biden, que cada día es más cuestionada y señalada en el mundo y sobre todo en los Estados Unidos. Recuérdese que a usted le llegaron recursos de la USAID para comprar a los 48 cantones y eso todavía es algo que está pendiente de ir a juicio, espero que en los Estados Unidos y en Guatemala. ¿Usted qué va a decir también? Que es un complot contra usted el que esos fondos hayan resultado mal usados en su campaña. Perdóneme, señor. Yo creo que usted y su grupo ya es hora que si tienen acusaciones tan serias como las que se les han hecho, que ustedes vayan y demuestren con hechos fehacientes de que eso no es verdad. Pero jamás pueden ustedes continuar acusando a terceros de que les descubran los delitos que ustedes han cometido. Señor, a pesar del Trump que fue también financiado y manipulado en las últimas elecciones por el señor Dionisio Gutiérrez, todos saben que la gente que vino a manipular las elecciones hasta oficina tenía en la campaña del señor Yamatei, en las oficinas del señor Gutiérrez. Señores, ¿pero qué? ¿Los guatemaltecos somos estúpidos? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen que nosotros nos vamos a tragar lo que ustedes hicieron? De ninguna manera. Pero yo se lo voy a decir y le voy a hacer todo el análisis de todas las aberraciones y delitos que ustedes han cometido contra el pueblo de Guatemala. Y eso, señor, no es conspiración, es un derecho que yo tengo porque yo he servido a mi país. Hay hechos incontroversiales de los que yo realicé como presidente constitucional, óigalo bien, presidente constitucional de la República, legítimo y popularmente electo, sin duda, al que le robaron 2 años y medio de gobierno. La gente que a usted lo tiene mal gobernando son los mismos, con los mismos apellidos, las mismas mañas,
son los que han hecho pedazos el país y lo tienen hoy como lo tienen. Un país totalmente anárquico, sin Estado, con un Estado fallido y en poder de un gobierno ilegal, ilegítimo y profundamente corrupto. Señor, recuérdese que ese tren que le costó además al país 100 y pico de millones de quetzales, nosotros los guatemaltecos, por la habilidad de todos los corruptos que a usted lo mantienen y a los cuales usted favorece día a día, esta gente usó fondos de Guatemala para planificar, financiar y realizar el fraude que a usted lo tiene en el poder. Señor Arévalo, a usted ya se le olvidó que quien ganó a pesar de ese fraude las elecciones del año 2023 fue el voto nulo con un 24.31%, más que lo que sacó la señora Sandra Torres y 3 veces más de lo que a usted le adjudicaron en esa elección. Si en Guatemala hubiera tenido que haber una segunda vuelta, a pesar de ese fraude horroroso que utilizaron para subirlo a usted, debía haber sido un voto nulo, un burro o alguien el que compitiera haciendo uso de ese triunfo para que el pueblo pudiera manifestar su desagrado con respecto a lo que en el país estaba pasando. El ganador de las elecciones del año 2023 fue el descontento, fue el voto nulo, fue la gente que salió a decir no queremos nada de esto. A usted, mía, así como que fuera un arte de magia, aparece en la escena con 11% de los votos válidos. Y ese 11% de los votos válidos no representa ni el 6%, un poquito más del 6% del total de la voluntad popular. ¿Esa es una fuente de legitimidad para usted? Por favor, señor, cuando usted se va a dirigir al pueblo queriendo reclamar una democracia representativa, lo primero que usted tiene que pensar es que usted ni es democrático, ni es representativo, porque usted fue impuesto por una oligarquía, por una élite corrupta que avergüenza al sector privado nacional, que avergüenza una burocracia que avergüenza y tiene destruido al sistema político del país. Usted es el producto de una coalición entre mafias nacionales e internacionales. Su partido, señor, era ilegal, no existía. Su candidatura, por ende, era ilegal y jamás debió haber existido. Si no existía partido, no existía candidato, ¿cómo es que resulta de presidente? Usted es producto de un golpe de Estado. La OEA, ni el gobierno de Biden, ni la USAID representan la soberanía del país. Para que usted sepa, y si usted hubiera realmente estudiado adecuadamente en cualquier universidad, usted sabría que la soberanía radica en el pueblo. Y usted no tuvo nunca el apoyo del pueblo. Por eso es que usted no puede hablar de que hay representatividad en el ejercicio del poder que usted realiza, porque no la existe. Usted se apoya en los 48 cantones. Ya es hora que el pueblo de Guatemala sepa
que los 48 cantones son una representación paralela a la representación política, democrática y electa que existe en el municipio de Totonicapán. Y esa representación paralela no es necesariamente la representación popular. La prueba es el serio cuestionamiento que a esa autoridad que se supone moral hoy se le tiene en ese municipio debido a la manipulación que usted y su grupo han hecho de él. De todas formas, si ellos fueran realmente una representación popular, quiero decirles que en ese municipio vive menos del 1% de la población total del país. Para ser exacto, en ese municipio vive el 0.64%, un poquito más del 0.5%. Y a esas, a la gente que usted, a esos dirigentes hoy cuestionados, señalados y rechazados por su propio pueblo, son a los que usted le llama la representación popular. No, señor. Usted puede engañar a cualquiera, pero a mí no me engaña, porque conozco demasiado mi país. Yo he recorrido todos los rincones de mi país, conozco a mi gente, conozco perfectamente, porque recuérdese, yo sí fui democráticamente electo con el 68% de los votos. Uno de los presidentes electos en segunda vuelta con mayor porcentaje de votos en la historia del país. Aquí sí le está hablando alguien que con orgullo, con satisfacción y con esmero representó al pueblo de Guatemala y le dejó un país en inicio de pacificación, que le dejó ya las montañas sin desplazados, que trajo al país a todos los guatemaltecos que estaban en campos de concentración en México, que le dio al pueblo de Guatemala el bono 14, que dignificó al magisterio, que dignificó a los empleados públicos, que dignificó al ejército, que le dio dignidad al soldado y a todos los grupos de trabajadores guatemaltecos. Y solo me dieron 2 años y medio, porque la gente que a usted lo apoya y a la gente que usted le ha entregado concesiones y le planea entregar las concesiones de puertos, aeropuertos y carreteras, así como lo hicieron con la energía eléctrica en el tiempo de Arzú y con las telecomunicaciones, a esa gente es la misma, señor, la misma con nombres y apellidos que me dio el golpe de Estado a mí. ¿Hasta cuándo vamos a tener fantoches de la política apoyando y siendo títeres de quienes han hecho pedazos nuestro país? Señor, créame decirle que usted debe aceptar que usted es ilegal, que usted es ilegítimo, que su partido es un fraude y que usted, en lugar de atacar, insultar, usted lo primero que debería hacer es desvirtuar esas acusaciones que se le han hecho. Desde la campaña, con las firmas falsas, con todo lo que se hizo para alterar las actas, para que usted pudiera usurpar la presidencia de la República. Pero a partir de ese momento, que ya usted lo clasifica como una persona ilegal e ilegítima en el uso del cargo que usted desempeña actualmente, usted también tiene que, con todo respeto le digo, explicarle al pueblo de Guatemala qué ha pasado con los millones de dólares que han
entregado al Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas para que cuiden los hoyos en todas las carreteras del país, que cada vez son más grandes. Como alguien decía, ustedes por lo menos tendrían que ampliar las carreteras para que los hoyos cupieran. Señor, usted no se da cuenta que los guatemaltecos sabemos que ustedes han agarrado el dinero que le han dado al Ministerio de Comunicaciones para pagar a contratistas del pasado, porque es la forma más fácil de recibir coimas, de recibir mordidas. Pero explíquenselo a los guatemaltecos. Si esto no es así, usted tiene el derecho de convocar una conferencia de prensa. Enséñele los datos. Diga a dónde se ha ido cada centavo de los que ustedes han malversado. Dígalo. Los guatemaltecos tenemos derecho a saberlo y realmente a reconocer que no es cierto lo que la vindicta pública dice de ustedes. Ustedes tienen que responder por las negociaciones que ustedes han hecho o que se supone que han hecho con el narcotráfico. Señores, ¿cómo es posible que aparecen toneladas de cocaína saliendo libremente de puertos guatemaltecos, como que si Guatemala fuera Venezuela, hacia República Dominicana, hacia Ecuador? Y todo lo que ustedes hacen es negando eso, pero no se abre una investigación. ¿Quién fue quien puso esa cocaína en los puertos de Guatemala? No se abre una investigación para saber de dónde vino esa cocaína y a dónde va. ¿Y por qué Guatemala ha sido utilizado para eso? Explíquenos, porque los guatemaltecos lo queremos saber. Explíquenos, señores, por qué el crimen en las calles de Guatemala está desatado como está desatado. Ustedes han sido señalados de que este es un programa satánico de ustedes. Pero ustedes nunca han aclarado. Usted mantuvo al inepto ministro de Gobernación, no para que combatiera el crimen, no porque tenía una excelente resultado, no, señor. Usted tiene y mantuvo a ese señor porque era el conducto a través del cual usted recibía las plachas de las cárceles. Eso es lo que dicen. Dice que ya la plata a ustedes no les llegaba en cajas, sino les llegaba en palanganas de pick-ups. Señor, explíquenlo, porque todo eso se ha dicho. Yo creo que usted tiene que salir y decir que no es cierto, decir que no hay talachas en su gobierno, decir que el crimen organizado a ustedes no les ha dado ni un centavo, pero demuéstrenlo. Pero no vengan ustedes ahora a decir que los peores son quienes los acusan, señor. El que menos tiene deseo, óigalo bien, de proteger al Ministerio Público soy yo. En todo el país yo he sido perseguido por esa institución 33 años por fiscales corruptos que yo sé quién les ha pagado. Y me imagino, porque me lo han dicho, como bufetes de lo más descalificado del país viven pendientes de mi caso. Señor, yo sí puedo decir que no ha habido una sola prueba contra mí y todas las mentiras que han querido levantar están debidamente aclaradas en 8,000 hojas que tienen los expedientes míos. Nunca en todo este tiempo han podido abrir contra mí un juicio. Sigue en investigación. Descarados son. Una investigación de las más importantes del mundo, que fue la del Tribunal de Nuremberg, que persiguió a los delincuentes de la Segunda Guerra Mundial, tardó 11 años,
porque tenían que saber dónde estaban los acusados y eso la hizo larga. La mía lleva 33 años, récord Guinness en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente que a usted lo apoya, la gente que a usted lo puso en el poder, es la gente que a mí me ha perseguido. Ha sido su cochino dinero el que ha corrompido el sistema jurídico guatemalteco. Ese fue el dinero que cambió el sistema democrático de elecciones de magistrados y jueces para poner un sistema plutocrático para la elección de los jueces en Guatemala y de los magistrados y de los fiscales. Ese es el sistema que sigue manteniendo el terror dentro del Ministerio Público, dentro de los jueces. Pero usted se ha encontrado ahora con algunos fiscales del Ministerio Público que sí le hacen honor a su juramento, y con el juez Orellana, al que usted tanto ataca, que simple y sencillamente se ha basado en el análisis de las evidencias que tiene en su frente para emitir las sentencias que ha emitido. La prueba es que ni la sala jurisdiccional, ni la Corte Suprema de Justicia, ni tampoco la Corte de Constitucionalidad ha podido votar esas sentencias. Señor, usted tiene que responder a la dejada salir de esos 43 delincuentes que estaban en cárceles guatemaltecas, que aparentemente ustedes no saben ni cómo se llaman, porque han dicho que ahora van a hacer un censo delincuencial para saber quiénes eran. Ahora van a hacer una nueva cárcel. ¿Para qué? Para que salgan de una cárcel más respetable, sea más creíble su vida. Ustedes tienen que responder de esas armas, señor, que desaparecieron en Petén. Eso es grave. Ahí hay armas que pueden causar al país serios daños. ¿Cómo es posible que a quienes deben resguardar la soberanía del país en su cara les entren a robar y les saquen fusiles, granadas, lanzagranadas y toneladas? Señor de Parque, ¿pero usted qué cree, señor, que los guatemaltecos somos estúpidos y que no nos damos cuenta que eso es materialmente imposible que se lleve a cabo si no existe el acuerdo con quienes estaban ahí y la tolerancia de quienes los ha puesto? Señor, para sacar esa cantidad de munición y de armas se necesita retroexcavadoras, se necesita un montacargas, se necesitan camiones, trailer. ¿O usted cree que lo que se robaron fue una pistola? Pero, pueblo de Guatemala, entendamos, son toneladas de armas, municiones que se llevaron. Eso no puede salir caminando de un cuartel, de un lugar donde están los soldados que se supone resguardan la soberanía nacional. Pensemos, señor presidente, por favor. Perdóneme que tuve un lapsus lingüe, señor Bernardo Arevalo. Usted no es presidente. Perdón, usted no es presidente. Se lo he dicho 1000 veces y si lo tuviera enfrente también se lo diría. Señor, explíquenos pues cómo sacaron esas armas, cómo salieron esos presos. Es que de una cárcel de máxima seguridad, que ahora no sabemos si son 20, son 40, son 60, a ver, esto no. Que de una base militar saquen toneladas de armas y municiones. Perdone, señor. Es imposible que esto suceda y que usted hoy venga a decir que son unos delincuentes los que a usted lo persiguen. No, por favor, explíquenos, señor.
¿Cómo es que su gobierno agarra $1.000 millones para comprar medicinas y los hospitales siguen desabastecidos? Y las propias autoridades de su gobierno dicen que mucha de esa medicina vino vencida y que no es de buena calidad. Y que se han usado proveedores que ya utilizaba el Estado. Solo que ahora hay que pagarle a esa empresa corrupta de Naciones Unidas, como es corrupta toda la burocracia de esa institución, en la cual participa su hermano, y ahí hay un conflicto de intereses, que esto es grave en el seno de las Naciones Unidas y que a usted también se le podría perseguir por eso. Ahora imagínense, creo que ya les han pagado como 250 millones. Señor, explíquelo, porque nosotros no tenemos por qué aceptar que porque usted dice que quienes lo han descubierto en todas esas fechorías son unos maleantes incalificables y perseguidos. Eso a mí no me importa. Yo me voy a los hechos. Y los hechos indican, señor, que usted ha hecho o ha tolerado muchísimas cosas incorrectas y delictivas en el país. Ahora, señor, el día de ayer, el colmo de su intervención es que usted dice que va a recurrir a las fuentes internacionales. Ese no es el soberano. Recurra al pueblo y déle explicaciones al pueblo. No son las mafias que a usted lo apoyan, que dicho sea de paso y gracias a Dios están siendo bien perseguidas en el mundo por la administración del presidente Trump. Esas no son las que lo van a venir a salvar a usted. Usted tiene que ir ante el pueblo y decirle al pueblo de Guatemala con sinceridad qué ha pasado con todo esto que yo le estoy señalando. Pero quiero decirle, señor, que la resolución gallo-gallina de la Corte de Constitucionalidad, que usted lo puso en el poder, establece dos cosas. Primero, que no molesten más y que para defender la democracia, que esa no es democracia, para defender el fraude del Tribunal Supremo Electoral y no se haga un escándalo, que no obstaculicen que usted llegue al poder. Pero para lavarse la cara, estos señores también dicen, y voy a leerlo literalmente, dicen: lo decidido en este fallo es sin perjuicio de las facultades de investigación, persecución y acusaciones que corresponden al Ministerio Público y los jueces del orden penal para juzgar los casos en que se hubiera incurrido en ilícitos, sancionar al o los responsables, imponer las penas correspondientes, así como de las facultades del Tribunal Supremo Electoral sobre evidencias serias que presenten incidencias en el ámbito de las organizaciones electorales. No hay ilegalidad en lo que ha hecho el Ministerio Público en seguir la investigación. Está cumpliendo un mandato de la Corte de Constitucionalidad. Si a usted se le olvidó, vuelva a leer. Es la resolución del 14 de diciembre del año 2023 que está vigente. Y lo que está haciendo el juez Orellana y el Ministerio Público es simple y sencillamente darle cumplimiento a una disposición de la Corte Constitucional que está dentro del expediente 6175-2023, que os obliga a seguir con esa investigación. Así que si ustedes presentan cualquier amparo, la Corte de Constitucionalidad tendría que cambiar la resolución del 23 para darle caso
y darle trámite a la aberración jurídica que ustedes están presentando. Pero como desde que a mí me votaron en el año 1993 y después de la reforma constitucional del 94, ya no es la ley la que manda, sino que son las aberraciones que el poder de estos perversos que gobiernan y tienen al país deshecho decide lo que es ley y lo que no es ley, lo que es bueno y lo que no es bueno. Tenemos un tutelaje en Guatemala de verdaderos mafiosos. Óigalo bien, pueblo de Guatemala. Nosotros no tenemos ley, son mafiosos. Si tenemos ley, lo que sucede, pide el juez Sorollana es lo correcto. Tiene que anularse todo en aquello que participó una institución nula, delictiva, porque eso corrompe todo el proceso y eso es parte de una doctrina jurídica que se llama la doctrina del árbol podrido. Todo lo que toca un árbol podrido jurídicamente, todo lo que se presenta en el futuro, resoluciones que parten de esa podredumbre, es podrido. Así es que no le queda otra, señor Arévalo, que presentar las pruebas de descargo. ¿Cómo se inscribió su partido? Que estaban vivos los muertos. ¿Cómo se ganaron las elecciones? Que no se adulteraron las actas, que ya están fotocopiadas y en poder del país. Que todo esto que usted ha hecho es legal. Que nos diga dónde están todos esos recursos gastados en el Ministerio de Comunicaciones y en las medicinas. Que se aclaren las fugas, que se aclaren el robo de las armas. Y entonces, bueno, entonces usted sí podría salir después de aclarar todo eso y echarse un discursito como el que se echó anoche. Pero antes de eso, señor, no, usted no está en disposición de hacer eso. Señor Arévalo, hay toda una educación del país que clama para que a esos niños no se les dé un banano y una tortilla. Hay toda una infraestructura del país que clama para que se cierren los hoyos y se pueda caminar como debe ser. Hay un sistema de justicia que clama para que no siga la intervención absurda y las amenazas que ustedes permanentemente hacen. Hay un contexto de terror en el país, donde las maras actúan a su sabor y antojo. Y da pena cuando uno oía las declaraciones de su ministro de Gobernación cuando las defendía. Señor, ya basta más. No merece Guatemala tener que llorar todos los días a gente que muere en las calles por su incapacidad, su tolerancia o su corrupción. No merece el pueblo de Guatemala tener el deterioro que ha tenido. Señor, si usted pone en orden, si usted aclara y usted pone en orden toda la porquería que usted y su grupo han fomentado en el país, sobre todo esa porquería espiritual y todas esas doctrinas asquerosas de género que destruyen la familia guatemalteca. Expliquen ustedes que van a quitar todo eso. Expliquen ustedes todo lo que le tienen que decir al pueblo de Guatemala. Cuando hayan hecho eso, señor, entonces usted sí tendrá cara para poder decirle al pueblo de Guatemala
lo que le dijo anoche en un discurso falso, en un discurso raro, en un discurso cínico a la nación. Nada de lo que usted dijo ayer tiene ni respaldo histórico, ni respaldo jurídico, ni respaldo político. Y eso queda demostrado con lo que datos que le he dado hoy y que figuran en estadísticas del Ministerio del Tribunal Supremo Electoral, en el Ministerio Público, en el Juzgado Séptimo, en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Constitucionalidad. Yo no me explico, señor, cómo es que ustedes han logrado llegar hasta ahí. Bueno, la única explicación que tengo es que son las mismas fuerzas poderosas, corruptas e ingratas que tienen al país como lo tienen, a las cuales yo conozco y describí en mi libro La guayaba tiene dueño, porque sé de lo que son capaces. Sé para qué usan sus cochinos recursos, para mantener al país dispuesto para seguirlo saqueando. Señor Arévalo, honestamente, tómese un tiempo, 5 días, para explicar todo lo que yo le he señalado hoy. Y si no tiene explicación, no vuelva a decir que usted representa la democracia en el país. No vuelva a decir que usted es el que representa la institucionalidad, porque eso es falso. Lo que tiene que hacer es pedirle perdón al pueblo, pedirle perdón a Dios y largarse. Eso es lo que corresponde después de todo el daño que usted le ha hecho al país.